Seguro que estás buscando comprar unos tenis sin tener que gastar una fortuna, ¿verdad? Que cumplan con las 3B. Pero no sabes qué modelo, qué estilo, qué diseño, qué marca, qué corte elegir. Quédate, porque en este video vamos a estar analizando a profundidad 3 modelos que están rompiendo el mercado en Adidas. Y te prometo que después de ver este video sabrás por qué estas 3B y estos 3 cortes son tan importantes a la hora de comprar tenis. Familia, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Sea cual sea la hora que estés viendo este video. Mi nombre es Jover y bienvenido a tu canal, mi canal, nuestro canal, Adicto a los Tenis. Hoy tenemos un video completo, un video full, un video cargado de mucha información en donde estaremos hablando de temas puntuales a la hora de comprar tenis. Pero sobre todo hablaremos del corte. El corte bajo, el corte medio y el corte alto. Y de aquellas 3B que a todos nos gustan. Sí, esas 3B, bueno, bonito y barato. Pero antes de pasar al primer par, hablemos de algo que muchos ignoran. La altura del corte. Sí, no es lo mismo un tenis corte medio, un tenis corte alto, un tenis corte bajo. Eso lo cambia todo. Eso cambia el cómo te ves, el cómo te vistes, cómo combinas tus outfits y sobre todo para qué sirve el calzado. Hoy vamos a desglosar esa ciencia. Y sin más preámbulo, hablemos de la primera B, la B de bueno. Y ese es el Adidas ZN Soure. Y por aquí lo tengo. Este modelo es corte low, corte bajo. Sea como sea lo llamen en tu país. ¿Qué significa esto técnicamente? Que el tenis termina justo por debajo del hueso del tobillo. Al liberar completamente la articulación te da la libertad de movimiento total. Además, visualmente alarga la pierna. Si eres una persona de esa estatura media baja, este corte te beneficia muchísimo, porque no corta tu línea visual. Combina perfectamente con pantalones de caída recta, dándole una apariencia más robusta. Adidas diseñó este modelo con lona, pensando en que fuera indestructible para su uso. Además, posee una tecnología en su plantilla Light Motion, que hace que tu caminada sea mucho más suave. Bueno familia, lo importante es que tenemos los tenis en físico. Ahora vamos a comprobar si lo que dijimos en teoría tiene que ver con la realidad. Sin más que decir, vamos a comenzar. Primeramente podemos ver, observen ustedes conmigo, que es una caja hecha con materiales reciclables. Es muy importante, debemos cuidar, mantener y preservar nuestro planeta. Y Adidas en este aspecto lo está haciendo muy bien. Ahora vamos a ver lo que nos interesa a nosotros. Abrimos la cajita. Sacamos el primer tenis. Y familia hermosa, por lo que estamos viendo, es verdad. Miren. Miren que es lona. Es lona. Y estamos viendo cómo es plano tal cual, resistente, y la lona súper fuerte. Esto que tenemos acá, esta lengua, yo no sé cómo la llamen en su país, también se ve súper cómoda. Los cordones estos que tenemos acá, no sé si dicen cordones, trenza, lace, como quiera que le digan también, háganmelo saber en los comentarios. Y pues estaremos compartiendo nuestras palabras típicas, porque en mi país se dice de una manera y en su país se dice de otra. Entonces vamos a seguir acá. Sacamos este papelito y revisamos la plantilla. Y efectivamente, mi gente, es una plantilla súper suavecita. La quería sacar de acá, pero no puedo. De verdad que no puedo. Se me hace difícil. Ah, no, sí. Acá la tenemos. Mírenla. Ya les voy a mostrar. Miren esto. Suavecita.
No le estoy mintiendo, como pueden ver. Está muy bien, de verdad que me parece genial. Y si tocamos acá adentro, se sigue manteniendo suavecito, suavecito. De verdad que Adidas con este diseño se lo comió. Oh, permítame darle un dato curioso sobre esto. ¿Sabían que Adidas, cuando realizó este diseño, lo hizo para su línea de skateboarding? Pero que al día de hoy la gente lo lleva para su uso diario. Dato muy importante, ¿verdad? De todas maneras, si ustedes saben de otro dato sobre este tenis, háganmelo saber en los comentarios y yo le estaré respondiendo. Si te está gustando este video, te pido que por favor lo compartas. No olvides suscribirte, dedito arriba para el like, y acá por favor déjame todos los comentarios que tú quieras. De seguro los voy a estar respondiendo. Eso es una promesa a ustedes, familia. Ahora hablemos de nuestro segundo invitado, sí, la segunda B de bonito. Y no es otro más que el modelo Adidas Forum. Este modelo maneja un corte normal o medio. Sube justo hasta cubrir el hueso del tobillo, así como ustedes pueden observar. Ahora me preguntarán, ¿por qué elegirlo, Jover? Sencillo, familia. Porque es el equilibrio perfecto. Te da una protección extra contra golpes laterales y mantiene el pie mucho más firme que un corte bajo, pero sin quitarte la agilidad, ¿ok? En diseño es el tenis más bonito, es súper ligero en cuanto a comodidad y en estilo te da presencia, aunque haya sido creado para jugar baloncesto. Te aseguro que combina perfecto con jogger, con jeans más pegados y obviamente con shorts. Te sigue brindando una apariencia más elegante. Miren, hay algo que quiero que sepan antes de continuar. ¿Sabían que este modelo fue creado en 1984 por el francés Jacques Chassagne? Y que fue el primer tenis en costar $100. Sí, una fortuna. Imagínense en esos años tener $100 solo para comprarse un tenis. Era como comprarse unos Air Jordan edición limitada. Es una locura, ¿verdad? Pero no solo eso, hoy en día se sigue manteniendo como el zapato élite del streetwear. Esto no es un dato, esto es un super dato. Ahora sí, mi familia hermosa, déjenme seguir mostrándoles las características de este hermoso modelo Adidas. Para comenzar, miren esta caja tan preciosa, súper preciosa. Y algo que lo distinguen es este trébol que ven acá. No es el tradicional Adidas, ¿no? Es este trébol. Súper hermoso, ¿verdad? Ahora vamos a mirarlo. Primeramente vamos a sacarlo de la caja, pero no sin antes mostrarles cómo vienen. Miren. Vienen envueltos en papel. E igual, este papel con todo el símbolo del trébol de Adidas. Muy hermoso, ¿verdad? Y huelen espectacular, espectacular. Vamos a sacarlo de la caja a ver cómo son, cómo se sienten. A ver, vamos a dejar esta cajita por acá. Vamos a proceder a sacar. Y aquí lo tenemos, mi gente. Miren. Miren esta belleza. Reiterando nuevamente el logo. Este trébol que le queda hermoso. Si tocamos por acá, esto no es sintético barato, mi gente, de verdad que no. Acá tiene este detalle. Si pueden observar, es como una malla
Muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. La suela, como pueden ver, es más plana que el corte bajo. Ideal para caminar. Obviamente no 10 kilómetros, pero es ideal para caminar. Aquí tenemos este cierre, esta tira, este strap, como quiera que lo llamen en tu país. El lado de la lengüeta, de la lengua, miren, de verdad, una preciosura. Adidas se botó nuevamente con este modelo. Aquí están los lace. Y si mal no recuerdo, acá debe tener otro par. Sí, efectivamente. Tienen otro par de lace. Otro tipo de material. Este es un material. Este es otro material. Y algo que les puedo decir. Este material sintético es de esos materiales que envejecen con elegancia, con categoría. No es cualquier material. Mírenlo aquí. Súper bello este modelo. Otra cosa que le quería comentar, familia, es que de este diseño hay dos versiones. Este que tenemos acá, que es el que tiene este cierrecito mágico, esta correa, sea como sea que la llamen. Y el segundo es el que no tiene nada de esto. Viene completamente clean, completamente limpio. Es más utilizado por las personas adultas porque dicen que es un diseño y un estilo más minimalista. Pero si quieres conocer las ventajas y desventajas entre este y la segunda versión, déjame en los comentarios y de seguro yo estaré haciendo un segundo video solamente para hablar de este modelo y del segundo. Así que sígueme en mi canal, no olvides suscribirte y darle un like, que me ayuda muchísimo, tanto a mí como creador, como a ustedes como familia, porque quiero que esta familia siga creciendo más y más. Ok, familia, si han llegado hasta aquí, muy importante. ¿Por qué? Porque este tercer modelo que les voy a hablar lo va a dejar anonadados. Hablemos de la tercera B de barato. Y el tercer modelo, pero no menos importante, es el Adidas The Game. Y llegamos al titán de la comodidad. Este modelo fue diseñado 100% para las duelas de baloncesto, pero la gente lo adoptó para el uso diario. ¿Por qué? Porque un descanso para los pies es como si caminaras en malvavisco. Aquí estamos hablando de un corte alto, high o bota. El calzado abraza por completo el tobillo y sube un par de centímetros por encima de él, así como puedes apreciar. Su función principal es la estabilidad y el soporte. Bloquea movimientos raros del tobillo para evitar torcedura. Esto es muy importante, familia. Si tú eres una de esas personas que practica baloncesto, este es el tenis y modelo ideal. Te da una sensación de seguridad increíble. Ahora, estéticamente tiene muchísima presencia. Lo puedes usar con short, pero ojo, para que luzcan y no te acorten la pierna, úsalo con pantalones que se ajusten al tobillo, como jogger. Ahora, hablando de sus bondades, esto es un pura sangre adaptado a las calles. Si tú eres una persona alta, de pisada pesada, te aseguro que este tenis te va a salvar las articulaciones. Y ahora, acá les voy a presentar el The Game. Quiero hacer la salvedad de una vez, familia. Estos tenis lo he llevado por muchísimos años. Si lo llegan a notar un poco viejo, no pasa nada. Simplemente yo quiero traerles a ustedes un contenido veraz, un contenido creíble y un contenido que tenga en lo posible muchas pruebas en mano. Por eso, sin más detalles y pidiendo disculpas por este paréntesis,
La caja, como podemos apreciar, también está hecha con materiales reciclables. Nuevamente los exhorto a ustedes a que también sean parte de la conservación del planeta. Ok, acá vamos a mirar este tenis, que es un caballo, de verdad que sí. Quiero mostrarles esta tecnología en la suela. Esta tecnología, aparte de ser Live Motion, es una tecnología Cloud Foam. Esto es, como les dije, es como si tuvieras tus pies dentro de una cama, dentro de un colchón, así. Acá vuelvo y le digo, tiene un diseño bien original. Por acá tenemos la palabra Adidas y el logo. Acá tenemos esta tela que absorbe muchísimo. Y acá vemos hasta dónde te va a cubrir en el tobillo. Como te había dicho anteriormente, acá lo puedes apreciar. Tienes unos laces muy buenos. Y nuevamente quiero resaltar el tema de la suela, porque de verdad es súper importante. Y más si tú practicas baloncesto. Si practicas baloncesto, estos tenis son ideal. No pesan nada. No pesan nada. Para comparación, puedes agarrar un malvavisco y esta suela es lo mismo. Miren, acá les voy a enseñar cómo se hunde y lo suaves que son. Es por ello que las personas también lo han usado o lo usan para diario, porque de verdad da un descanso en los pies enorme. Aquí está. Espero ser lo más específico posible para que no tengan ninguna duda sobre ello. Ahora, muchos de ustedes me han realizado muchísimas preguntas y quiero aprovechar el momento para responderlas todas, o en lo posible la mayoría de ellas. Y una de ellas es esta que tengo por acá anotada, que dice: ¿cuál es el tenis más fácil de limpiar? Yo en lo personal, de una vez y 100% le digo, los Forum. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, esta piel sintética es súper suave y súper fácil de limpiar. Solamente necesitas un trapillo o un cepillo, lo más suave que tengas, y listo, quedarán como nuevo. Los otros dos tenis sí tienen su trabajo. ¿Por qué? Porque como el corte bajo es de lona y este último es para jugar baloncesto, tenemos que tratarlo de una manera diferente. Otra de las preguntas que ustedes me hacen es si este The Game produce mucho calor. Yo les digo que personalmente es donde ustedes vivan, donde ustedes residan. Porque si ustedes residen en un lugar donde la temperatura es muy alta, obviamente van a sentir calor. Y si viven en una altura muy baja, van a sentir un poco más de frío. Yo les recomiendo que lo usen con medias, calcetines, calcetas, no sé cómo lo llamen. Y listo, de esa manera se sentirán muy bien. Otra de las preguntas que ustedes también me han realizado es que si vienen en la talla precisa. Es decir, si yo soy 9 y me traigo unos 9 o compro unos 9, si me van a quedar bien. Bueno, en mi experiencia les digo que el Forum deben comprarlo con una talla de más. ¿Por qué? Porque como yo soy de pies un poco más ancho, entonces debo comprarme una talla más. Es decir, si eres 9, te compras 9,5. En cambio, con el primer zapato corte bajo y con este último tenis, sí lo puedes comprar con seguridad en la talla que tú llevas. Otra pregunta que me han hecho ustedes es la siguiente. Me han preguntado
¿Cuál tenis envejece mejor? Es una pregunta que la amo de verdad. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, digo nuevamente, el Forum. ¿Por qué? Porque nuevamente el material es protagonista. Si tú puedes apreciar este material, te darás cuenta que al tiempo le salen como unas arruguitas que lo hacen ver más vintage, lo hacen ver más hermoso. Es decir, que este es un zapato que envejece con elegancia y estilo. Tal vez los otros no, porque como el otro es de lona, tal vez se rompa, se dañe, y el otro es sintético, le puede hacer lo mismo. Pero este es un zapato y un tenis que te puede durar muchísimo, muchísimo, muchísimo. En resumen, familia, el Forum vale lo que cuesta si buscas estilo imponente. El ZN Sobre te da la mayor durabilidad para el diario por un precio justo, y el The Game es el rey si quieres flotar al caminar sin gastar casi nada. Déjame saber en los comentarios cuál de estos tres cortes va más con tu estilo. Si te pude ayudar también a entender lo que son las 3B y su importancia a la hora de comprar tenis. Si te gustó este análisis, no olvides darle un buen like y suscríbete para que esta familia de adictos siga creciendo cada día más y más. Yo soy Jover, se me cuidan y se les quiere. Bye bye.